El tenue susurro del televisor apagado apenas se percibía, mientras mi marido se enfocaba en hallar una melodía que nunca aparecía. El compadre, con su sonrisa siempre preparada y sus gestos despreocupados, me prestaba más atención que a cualquier otro objeto en el salón. Cuando le solicité su asistencia con las copas, su reacción fue rápida y su tono conocido, pero lo que me hizo estremecer no fueron sus palabras, sino el contacto de su mano conmigo. El contacto fue discreto, casi involuntario, pero la chispa que prendió fuego en mi piel fue inalcanzable. Sentí un escalofrío inundándome, desde la parte superior del brazo hasta la base de la nuca. Su mirada sombría y penetrante me captó por un instante, llena de una picardía que no tuvo inconveniente en ocultar. Agradezco, comadre, expresó con una voz más alta de lo habitual. Y después, bajando la mirada por un momento, agregó, ya sabes que estoy aquí para lo que la damita desee. A pesar de que sus palabras parecían inocentes, contenían una carga de intención que me provocó un nudo en el estómago. Probé mantener la compostura, pero al acomodar las copas en la mesita central de la sala, sentí sus ojos clavados en mi escote. El compadre, al percibir que había sido detectado, desvió rápidamente la mirada, tratando de disimular su interés, pero la impresión de su atención en mí persistió. Por otro lado, mi marido permanecía inmerso en su labor, indiferente a lo que ocurría en su entorno. Lo observé detenidamente, frustrada por su desdén y con voz baja. Intenté alertarle, por favor no te vayas a pasar, y ojalá y tengas para lo que tenemos pendiente en el banco. Además, hoy apareció el hombre para el cobre del congelador. La inquietud y el rencor se fusionaban en mi voz. No estaba contenta con él, y a pesar de tener claro que no debería expresar esas cosas ante el compadre, no conseguí mantenerme en control. Me molestaba que mi marido, en vez de afrontar nuestras adversidades, se refugiara en el alcohol, permitiendo que otros, como el padre, mostraran nuestra vulnerabilidad. Me miró con una sonrisa indiferente, como si mis palabras solo representaran un pequeño incomodidad, que podría disiparse con un gesto. Tranquila, mujer, ya todo está solucionado. El compadre me ofrecerá prestar lo que necesito. Después ya le pagaré gradualmente y sin prisa. Eso es verdad, compadre, expresó al dirigirse al compadre. El compadre asintió, mirándome con una mirada que parecía asegurar mucho más que un mero crédito. De acuerdo, comadre, ya no tenga más problemas. Mejor acompáñenos un momento. Por lo tanto, ya todo está solucionado, y considero que usted debe permitir que su mente repose un poco. Finalmente, la música empezó a tocar, un bolero lento y melancólico que contrastaba con el ambiente tenso que había hecho presencia en la sala. Sus apuntes inundaron el espacio, infundiéndonos una percepción de un final ineludible. Gracias, compadre, contesté con la voz más nítida que pude. Pero sea el banco o sea usted, al final y al cabo, seguimos debiendo. Me volteé sin aguardar respuesta. Rumbo a la cocina. El sonido de mis tacones en el suelo resonó en el silencio que había dejado mi partida mientras caminaba. Era consciente de que el compadre me observaba con la mirada. Podía percibir su interés incendiándose en mi espalda. En el comedor, me apoyé en la placa de mármol, intentando mitigar los rápidos latidos de mi corazón. El balance de las copas al impactarse entre sí en el salón me retornó a la realidad. Respiré profundamente, consciente de que, a pesar de haber abandonado la sala, el auténtico riesgo no residía en las deudas financieras, sino en las demás, las cuales todavía desconocía cómo afrontar, porque parecía que el compadre tenía más interés en mí que en el capital. El aroma de madera pulida y la fragancia de la bebida que ya había impregnado el aire me recordaban que la tarde se había extendido más de lo previsto. Tomé una placa de madera, cuidadosamente pulida, y la comí con unas botanas, aceitunas verdes con relleno, almendras tostadas y pequeños fragmentos de queso. Todo preparado con exactitud, intentando que el balance visual sea tan ideal como el gusto. Al volver a la sala, observé a mi marido y al compadre dialogando en silencio. Ambos mostraban una leve sonrosada en las mejillas debido al alcohol, pero el diálogo parecía animado, como siempre cuando se reunían. No obstante, existía algo en el entorno, una tensión mínimamente perceptible, que no había existido previamente. Les traigo esto para que disfruten de una bebida más agradable. Respondí con una sonrisa, mientras situaba la bandeja en la mesa central. Mis ojos se toparon con los de mi marido, y él asintió sonriendo. Voy a la habitación para cambiarme esta ropa, ya que finalmente ya no estuvimos en ningún lugar, añadí recordando la decepción de que las intenciones de ir a comer se hubieran desvanecido. La falda que llevaba era de un intenso azul. El tejido se ajustaba con delicadeza a mis caderas y se deslizaba con elegancia cuando me desplazaba. La blusa de seda, suave como una caricia, dejaba al desnudo la piel bronceada de mis hombros.
mientras los tirantes de tamaño reducido se apoyaban con delicadeza sobre ellos. La cadenita de oro resplandecía suavemente bajo el calor de la lámpara, colgando delicadamente justo en el espacio entre mis clavículas. Una diminuta esclava de oro circundaba mi tobillo derecho, emitiendo un suave tintineo cada vez que avanzaba. Y mi cabello, recogido en un chongo alto, estaba sujeto con un gancho de mariposa de colores vivos, un matiz de felicidad en mi ropa modesta. Durante mi camino hacia la habitación, oí al compadre intervenir con su tono siempre cálido, pero en esta ocasión había algo más en su voz. Una insistencia que no podía pasar por alto. No, comadre, siento mucho que ya no hayan partido, dijo, y su voz parecía sincera, pero tenía un matiz de culpabilidad en ella. No quiero que crea que me involucré en su partida. Sin embargo, para que me sienta bien, deseo que nos desplacemos a otro lugar. De esta manera usted no desperdicie el tiempo que dedicó a arreglarse. Me quedé paralizado, precisamente en el inicio del pasillo que llevaba a las habitaciones. Mi corazón se aceleró un poco, y no comprendía por qué. Retrocedí hacia mi esposo, persiguiendo en su rostro alguna indicación, alguna señal de que necesitaba actuar. Sin embargo, él simplemente sonrió, con esa sonrisa despreocupada que en ocasiones me perturbaba un tanto. El compadre, con un gesto discreto, indicó a mi marido, como si trataba de persuadirlo con una mirada comprensiva. Una conversación en silencio que yo no conseguía entender completamente. Vamos, compadre, expresó finalmente mi marido, con una voz firme y muy contenta. No vamos a rechazar la invitación. No es así, amor, hoy nos encontramos como invitados. Existía una especie de energía en su tono, algo que casi parecía un desafío, como si trataba de persuadirme a continuar con la situación, como si esto fuera lo que se anticipaba de nosotros. Algo en mí intentó resistir, pero la presión de las circunstancias y la manera en que ambos hombres me percibían solo me llevaron a asentir. Está bien, contesté intentando conservar la sonrisa, aunque experimentaba una leve presión en el pecho. El sonido de las llaves del coche del compadre resonó con un eco casi aterrador mientras las extraía de su cartera. Nos dirigimos hacia la puerta. El sol ya estaba desapareciendo, dando un tono naranja intenso al cielo, y el aire fresco de la tarde me provocó un escalofrío al abandonar el hogar. Nos metimos en el coche, un automóvil de lujo y refinamiento, con un aroma a cuero impregnando su interior. Me senté en la silla posterior, mientras que mi marido ocupaba la posición del copiloto. Sentí la vibración del motor al arrancar, el ruido tenue que inundaba el espacio con un sentimiento de poder y dominio. Al avanzar por las calles que se volvían cada vez más sombrías, no pude evitar mirar por la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal y cuestionándome a dónde nos llevaba esta noche imprevista. La combinación de anticipación y un nerviosismo constante me hizo aferrarme un poco más a la cadenita que sostenía en mi cuello, como si requería aferrarme a algo conocido en medio de la incertidumbre. El entorno se impregnaba con el perfume tenue que me había aplicado horas antes. El ruido del cristal que se estrellaba se fusionaba con el murmullo de la brisa que penetraba por la ventana entreabierta. Era una noche agradable, una de esas donde el tiempo parece parar, y los diálogos se prolongan como si nunca desearan concluir. El compadre, que estaba sentado frente a mí, parecía más relajado de lo habitual, y sus palabras empezaron a resonar de forma diferente en mis oídos. Amigo, qué afortunado es usted. Realmente tiene una mujer valiosa. Cuídela porque no hay dos como ella en el mundo, dijo con una sonrisa ladeada que provocó que un escalofrío recorriera mi espalda. Mis ojos lo contemplaban, pero mi pensamiento empezaba a desorientarse. El sonido de su voz, profunda y firme, poseía una peculiar forma de envolverme en mis pensamientos, como si cada palabra estuviera concebida para quedarse atrapada en algún rincón escondido de mi existencia. Mi marido ya estaba algo borracho. Se levantó oscilante para ir al baño. Su figura se ocultó en el corredor y el eco de sus pasos se fue disipando, dejando un silencio incómodo entre mi padre y yo. El compadre aprovechó la ocasión para aproximarse, utilizando una razón tan sencilla como cortarme algo el cabello. Comadre, aquí hay algo, dijo y su mano se dirigió hacia mi cabeza. Sin embargo, no existía nada en mi pelo. Lo comprendí cuando sus dedos rozaron mi mejilla. El espacio que nos separaba se transformó en nada, y de pronto, experimenté un suave roce en mis labios, como un murmullo de algo restringido. Compadre, ¿qué piensa que hace? Le cuestioné con mi voz tembloroso, experimentando una combinación de sorpresa e incredulidad. Sin embargo, en esencia, entendía que la interrogante no solo era para él, sino también para mí misma. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, replicó él, con sus ojos incrustados en los míos, resplandeciendo con una intensidad que nunca había percibido previamente.
Comadre, estoy preparado para asistirla en todo lo que necesite. Estoy preparada para darle todo lo que necesita. Siempre que usted me proporcione lo que necesito. Tú ganas y yo gano. Y ninguno se pierde en este lugar. Las palabras se dispersaron en el aire, cargadas de un peso que ponía en peligro mi atención. Intenté expresar algo, hallar una respuesta que concluyera aquel instante. Sin embargo, antes de poder hablar, mi marido salió del baño, envolvido en una tenue luz de azul que provenía de la lámpara del pasillo. Parecía más tranquilo, libre del estrés que ahora inundaba mi corazón. Se volvió a sentar, tomando otro vaso, mientras el compadre y yo intercambiamos una mirada breve. Un acuerdo silente de que lo sucedido quedaría en el aire, como el eco de un murmullo que nadie más oyó. Retomamos el choque de las copas. Tomé un sorbo, experimentando el calor del vino en mi garganta, cuando de pronto, una sensación inusual inundó mi piel. Bajé la mirada y observé que el pie del compadre estaba rosado como el mío. Con una delicadeza que contrastaba con el pulso del instante, levanté la mirada para cruzarla con la suya, y con un gesto discreto, le comuniqué que necesitaba esperar. Mis ideas se enredaban en un torbellino de sentimientos contradictorios. Comprendí que esta noche de bebidas y carcajadas se había convertido en un juego arriesgado, repleto de silencios y anhelos no expresados. Cuando llegamos a casa, la tranquilidad nocturna nos envolví como una cobija pesada y sofocante. Mi marido, con la mirada torcida y los párpados ya llenos de vino, se volteó hacia el compadre. No deberías manejar en tu condición. Mejor quédate aquí esta noche. Toma el sofá, estarás más seguro, le comunicó con una voz que todavía mantenía un cierto tono de autoridad. El compadre, siempre un hombre de pocas palabras, asintió con una sonrisa agobiante. Gracias, compadre, creo que lo haré, contestó antes de caer en el sofá de cuero oscuro, que se desplomó bajo su peso. En silencio, ascendimos a nuestra habitación, mientras mis pensamientos se encontraban enredados en una maraña de sentimientos contradictorios. La lámpara en la mesita de noche iluminaba suavemente la estancia. Su luz dorada proyectaba sombras largas y ondulantes en las paredes, mientras mi marido se caía en la cama. Sus ronquidos pronto se alargaban por todo el espacio, resonando en el aire pesado y asfixiante. Me quedé observando el techo, incapaz de despertar, con el sonido de su ritmosa respiración resonando en mis oídos. Intenté pasar por alto la impresión de que algo estaba por ocurrir. Algo que no podía controlar, pero que había estado incubándose en el profundo de mi mente desde hace semanas. Así lo oí, el tenue sonido de pasos en el corredor. Mi corazón palpitó y mi respiración se aceleró. La puerta se abrió lentamente, y una figura sombría se introdujo al interior. Era el compadre. Mis nervios se intensificaron. Pero simultáneamente, una corriente eléctrica inundó mi cuerpo. El silencio que manteníamos era casi evidente, interrumpido únicamente por el murmullo de la tela de su camisa al aproximarse a la cama. Su presencia inundaba el cuarto, y en esos breves instantes, todo lo que había estado ocultando, todo el anhelo y la frustración, brotó en mi interior, me sumergió, y nuestros ojos se toparon con la penumbra. No se pronunciaron palabras, ya que no las requeríamos. Mi blusa cayó al suelo, dejando únicamente los tirantes en mis hombros, como un último reflejo de decencia que ambos desestimamos. Nos dimos un abrazo fervoroso, persiguiendo con desesperación algo que ni siquiera comprendíamos totalmente. El silencio de la vivienda parecía potenciar cada mínimo ruido. El contacto de nuestras manos, la vibración del colchón, el suave suspiro que se filtraba por mis labios. Todo parecía resonar en mi pensamiento, como si todo el mundo se centrara en ese instante. En nosotros. Al concluir todo, él se levantó en silencio, con sus gestos meticulosos y exactos, como si lo hubiera realizado 1000 veces. No pronunció un solo término. Y yo tampoco, solo se volteó y abandonó la habitación. Me quedé ahí, observando la puerta entreabierta, oyendo cómo volvió a deslizarse hacia el sofá, como si nada hubiera sucedido. 2 días más tarde, mi marido me comunicó sin darle mayor relevancia que el compadre había indicado que no teníamos que preocuparnos por el préstamo. Afirma que no es necesario que lo abonemos. Es su manera de ayudarnos a volver a empezar. Y solo espera que no volvamos a tener deudas, dijo mientras recogía su taza de café de la mesa. Asentí. Sin embargo, mi pensamiento se quedó atrapado en esas frases. Iniciar otra vez. ¿Cómo podría volver a empezar? Cuando mi único anhelo era volver a ver al compadre y quizás repetirlo. Mientras mi marido mantenía su rutina, indiferente a lo que había ocurrido, yo me vi envuelta en un torbellino de sentimientos. Los días transcurrieron, pero la memoria de aquella noche, el calor de sus manos, el silencio ensordecedor de sus pasos al salir, todo se mantuvo en mi memoria, como una sombra que no se desvanece. Me gustaría conversar con el compadre, pero no puedo. Como comprendo, ella tiene un sentimiento más profundo por el compadre,
Y considero que lo más adecuado es que deje las cosas tal como están. Ya que si el compadre hubiera deseado algo más grave, ya la habría rastreado. ¿O qué crees? Deseo agradecerte por escuchar y dedicar tiempo a mis historias. Y antes de despedirme, quiero sugerirte que te suscribas a mi canal y que pongas en marcha la campanita. Sin olvidar oprimir el pulgar arriba, como evidencia de que ha sido de tu gusto. Un abrazo profundo de tu amiga Lucy. Hasta el próximo encuentro.